Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice:
de él. Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veéis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a cada persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este capítulo tiene 47 versos. Estamos en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Estoy leyendo en digital. Bueno, ¿qué aprendimos del capítulo 1? ¿Se acuerdan? Aprendimos que Jesús les dio indicaciones a sus discípulos en el verso 8, que van a recibir el Espíritu Santo y que serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan? También
Encontramos en el capítulo 1 que eligieron al sucesor de Judas Iscariote. Judas Iscariote traicionó a Jesús, su maestro, y tuvo remordimiento y se mató, él mismo se mató. En su reemplazo eligieron a Matías. Pero también hay un texto que tienen que descubrir ustedes, lean, que ellos esperaban en un lugar donde se reunían a orar la promesa del Espíritu Santo. Estaba ahí María con sus hijos, los discípulos, y ahí menciona los nombres. Y muchos que habían oído, que habían visto la vida de Jesús, su muerte de Jesús, y que habían experimentado su presencia, su retorno, su resurrección delante de ellos. Y les dio indicaciones y ascendió a los cielos. Bueno, entonces en este capítulo 2 ya vemos que la promesa cumplida, la promesa se está cumpliendo, la venida del Espíritu Santo. Estaban ahí reunidos y como fuego, ¿no? Como llamas, el Espíritu Santo vino a morar a sus vidas, a todos los que estaban ahí, todos. Y hablaban en sus propias lenguas, en diferentes lenguas, de todos los lugares, de todos los pueblos de los que estaban ahí. Lo está mencionando el escritor Lucas. Había regiones del África, árabes, estaban ahí los romanos, estaban los cretenses, estaban muchos y muchos. Y todos hablaban, entendían en su propia lengua y se les escuchaba hablar. El Espíritu de Dios a través de los apóstoles. Entonces ellos estaban confusos, atónitos, y se preguntaban unos a otros, ¿qué está pasando? Estos están borrachos. Pedro se paró junto con los discípulos, con los otros apóstoles, y comenzó a hablar. Y les estaba narrando las profecías del Antiguo Testamento, del profeta Joel. Él está narrando y le está contando también de David, como David, guiado por el Espíritu de Dios, también esperaba la resurrección y sabía que Jesús, el Mesías, el Señor, iba a resucitar. Y bueno, y Pedro sigue hablando y sigue hablando. Y en el verso 38 les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepiéntense, dejen de vivir esa vida egoísta, esa vida de pecado a espaldas de Dios, incrédulos. Arrepiéntanse. Y en el nombre de Jesucristo y bautícense. En esa época ellos eran perseguidos por el Imperio Romano. Y los que creían en Jesucristo, en ese momento que ellos creían, tomaban la decisión de pasar por las aguas del bautismo, que estaban ellos identificándose con la obra de Jesucristo. No es como ahora en día, que la gente que escucha el Evangelio, que lee la Biblia,
no quieren bautizarse y lo postergan y lo postergan y lo postergan. El bautismo nos salva, es creer en Jesucristo. Él perdona nuestros pecados. Y el bautismo solamente es un símbolo que nos identifica con Jesús públicamente. Pues Pedro desafiante les habla así: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando creemos en la obra redentora de Jesucristo, cuando entregamos nuestra vida a Jesús y lo aceptamos en nuestra vida, el Espíritu de Dios viene a morar a nuestro ser, Y nosotros nos convertimos en templo de Dios viviente, el Espíritu de Dios morando en nosotros. El Espíritu de Dios es el que guía, el que orienta, el que ilumina, el que fortalece. Y agrega en el 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para todos. Para tus hijos, para tus hijos, para tus hijos, para tus nietos, bisnietos, para tus generaciones, para el que está cerca, para el que está lejos, para todos los que son llamados, los que Dios mueve, que se arrepientan, porque hay muchas personas que deciden vivir sin Jesucristo en sus vidas y mueren sin Jesucristo en sus vidas. Y hay muchas personas de todas las generaciones que han recibido, han creído y han recibido el Espíritu de Dios. Son seguidores de Jesucristo. Miren lo que dice el 40. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué generación estaban viviendo ellos? Siglo I después de Jesús, ¿no es cierto? Nosotros estamos en el siglo XXI. Y las perversas generaciones continúan y continúan. Es vigente para ti, para mí. Sal de esta perversa generación. Sé diferente. Solo Jesucristo nos ayuda a ser diferentes. Nos anima, nos alienta, nos ayuda a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas, nos ayuda a pedir perdón, nos ayuda a perdonar. No hay otra, no hay fórmula alguna, no hay nada. Solo Jesucristo, a través de su palabra, el Espíritu de Dios, viene a morar en nuestras vidas. Y mientras predicaba Pedro, en ese momento, muchos se reunieron, muchos vinieron y recibieron la palabra, sus enseñanzas de Pedro. Se bautizaron 3,000 personas. Y miren la actitud de ellos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, mejor dicho, en las enseñanzas, porque los apóstoles habían caminado con Jesús, habían comido con Jesús, habían llorado con Jesús. Ellos vieron cuando Judas lo estaba traicionando. Ellos a escondiditas y de lejos miraban cuando Jesús era llevado a Pilato y cuando estaba delante de los sacerdotes.
Y cuando gritaban, crucifíquenle y den libertad a Barrabás. Claro, ellos estaban. El que está narrando, Lucas narra, guiado por el Espíritu Santo, que Pedro está dando testimonio. Y cuando leemos los evangelios, encontramos a Pedro, que lo había negado a Jesús, su maestro, 3 veces, pero se arrepintió. Se arrepintió y lloró y lloró, lloró, lloró. Jesús perdonó su corazón y le dio poder, autoridad para predicar, testificar de él, de Jesús. Y dice que la actitud de las personas que habían bautizado, habían creído en la obra redentora de Jesús, perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, en armonía, comunión unos con otros, armonía. No se estaban peleando, no se estaban difamando, no se estaban mirando mal, no se estaban criticando a veces esas críticas que son ofensivas. Estaban en armonía, comían, compartían lo que tenían su comida y oraban harto, porque la persecución en ese tiempo era muy fuerte. Los romanos iban casa por casa y ellos tenían que esconderse para poder reunirse, para poder hablar de Jesús, para poder verse entre ellos, animarse, alentarse. Oraban. Y mucha gente estaba ahí atónita y entró como algo, temor en los que los veían. Pero igual hacían muchas maravillas y señales en el nombre del Señor Jesús. Y el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Mejor dicho, desapareció el egoísmo. Por naturaleza somos egoístas. Ellos comenzaron a compartir lo que ellos tenían. Muchos tenían propiedades y lo vendían para poder dar al necesitado, compartir con aquel que no tenía. El verso 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes juntos cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Sencillez de corazón. Qué bonitas características. Qué preciosas características. Se reunían por el templo, por los hogares, ahí también oraban, ahí compartían la comida, lo que ellos tenían, lo que podían compartir, con alegría y sencillez de corazón. Qué preciosas características. El 47, alabando a Dios y teniendo favor con todos el pueblo. Alababan a Dios, pero favorecían también al pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y ha pasado 21 siglos. El Espíritu Santo sigue guiando, obrando a través de nuestras vidas. En todo lugar. Ahora tenemos los medios de comunicación, las redes, ¿no? Que podemos dar testimonio
leer la Biblia, compartir a otros, compartir nuestro plato de comida, compartir lo que tenemos con los demás. Es precioso invertir en el quehacer de Dios. Padre Celestial es el dueño y Señor de todo lo que existe. Aprender a dar, aprender a compartir, aprender a ver la necesidad del niño de la calle, de la niña de la calle, a ser solidarios, misericordiosos. Nuestra patria, el Perú, tiene muchas regiones, culturas. Somos muy diferentes uno del otro. Pero Dios nos ama a todos por igual. Y la palabra de Dios es para todos. Yo estoy segura que muchos de mis compatriotas en el Perú leen la Biblia en el idioma quechua, aymara, porque hay una Biblia en quechua que lo tradujo Rómulo Saulle, ayacuchano, el Nuevo Testamento, en quechua ayacucho. Y sabemos que los ashaninkas también. Y hay muchas personas que han oído y siguen escuchando y leyendo en su propio idioma, en su propia lengua. Tenemos muchas lenguas originarias aquí en Perú y seguramente que falta. Pero miren lo que dice el texto. Cuando los apóstoles estaban recibiendo el Espíritu de Dios, todos lugares, todas las personas hablaban y escuchaban en su propia lengua. Todas partes. Los árabes, imagínense, todos, regiones del África. Estamos en el siglo XXI. La Biblia la tenemos en varias lenguas, varias versiones. Pero el Espíritu Santo de Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo en todos los tiempos. El mensaje que daban los profetas en el Antiguo Testamento es vigente porque en Jesús se cumplió todo. En el Antiguo Testamento hacían sacrificios de corderos y de ganado para perdón de pecados. Y en el Nuevo Testamento se cumple, está escrito. Juan lo escribió en capítulo 1, verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Jesús. Ya no hay más para hacer sacrificios de animales, porque el sacrificio de Jesús es vigente hoy, siempre y para siempre. Sigue a Cristo, recibe a Cristo, lee su palabra. Te dejo pues que siga leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas. Y que cada enseñanza puedas aplicar a tu vida. Tenemos que aplicarlo. Dios no es deudor de nadie. Él es dueño y Señor de todo lo que existe. Dios te bendiga. Continuamos más adelante con el capítulo 3, Hechos de los Apóstoles. Un abrazo.